Este video hace énfasis en el síndrome de hematoso, que va más allá de las causas renales, ¿ya? La acumulación de líquido intersticial por diferentes causas, como vamos a ver según las leyes de Starling, que es básicamente lo que sucede en el capilar y el intersticio. Yo ya tengo un video de glomerulopatía, si lo que están buscando es nefrótico y nefrítico. Pero si estamos hablando de hematoso por cualquier causa, este es el video que necesitan ver. Nosotros tenemos que hay fuerzas que mantienen el líquido adentro del capilar, que son la presión oncótica, que es gracias a las proteínas. El agua sigue los puntitos, yo siempre lo digo. Y esa es una fuerza de Starling. Y la otra es la presión hidrostática, que empuja hacia afuera del capilar todo lo que sea líquido y se encuentre adentro del capilar. Y en el intersticio está la linfa, que se lleva toda la mugre, es como el basurero, y que va al sistema venoso más tarde. Entonces, cosas que causan edema: aumento de la presión hidrostática, o sea, que empuja hacia afuera el líquido del capilar; disminución de las proteínas que mantienen el líquido adentro; obstrucción al drenaje linfático, ya no puedo drenar, por lo tanto se empieza a acumular en el intersticio, todo lo que haga que haya líquido de más en el intersticio; que aumente la permeabilidad, haciendo que pasen proteínas y con eso líquido al intersticio. Y por lo tanto también el aumento de la presión oncótica dentro del intersticio, que es lo que rodea el vaso. Entonces si hay más proteínas adentro de lo que rodea el vaso, que es el intersticio, suena un poco redundante, va a empezar a salir. Entonces la presión hidrostática es como que el vaso se hinche y es tanta la fuerza hacia afuera que empuja las paredes de los vasos hacia afuera, la presión hidrostática, que el líquido sale. Causas de esto: insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. La presión oncótica disminuye en los vasos, pérdida de proteínas, como el síndrome nefrótico; daño hepático crónico, que produce menos proteínas el hígado; y desnutrición, que nosotros tenemos menor ingreso de proteína. Y el nefrótico sería mayor pérdida de las proteínas vía renal. La obstrucción al drenaje linfático puede ser una masa que nos obstruya el drenaje de una forma muy mecánica, extrínseca, un tumor por ejemplo, o que tengamos alguna anomalía del desarrollo de canales linfáticos, o un problema con el drenaje venoso también nos puede producir un acúmulo de líquido intersticial, como en las trombosis. En las trombosis también van a haber edema, porque aumenta la presión de forma hacia atrás de la vena que está tapada por el trombo. Pretendo tener algún video de trombosis venosa, obviamente, en algún momento. El aumento de la permeabilidad de los vasos por inflamación. La inflamación, ya sea por sepsis o por otras causas que generen mediadores químicos inflamatorios, hace que el vaso tenga más hoyitos, se haga más permeable, y a través de esos hoyitos sale el líquido al intersticio. Y bueno, cualquier shock distributivo como una anafilaxia también aumenta la permeabilidad. El loxocelismo, la picadura de la araña de rincón. Y aumentos de presión oncótica en el intersticio es raro, pero el mixedema es un buen ejemplo, en el que aumentan los glucosaminoglicanos. El mixedema es lo que vemos en hipotiroideo descompensado, muy descompensado, o sea, una persona que nunca se ha tratado su hipotiroidismo y se deja estar mucho rato, que todavía no la diagnostican. Y ahora sí, con respecto a algo más renal, ¿cómo se regula la reabsorción del volumen en el fondo del BEC, que es nuestro volumen extracelular? Es mediante el sodio y mediante el agua. Y hay dos teorías que explicarían a nivel renal el síndrome de hematoso, que son como un poco más novedosas que lo que siempre escuchamos, que es la fisiopatología que acabo de mencionarle. Se supone que un déficit del volumen intracelular estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio en el nivel más distal de nuestras nefronas. ¿Ya? Y eso genera a su vez que aumente la presión hidrostática y con eso se produzca edema. Eso es el underfill, que es como bien conocido hasta ahora. O sea, en el fondo tengamos poco volumen adentro de los vasos y que eso estimule el sistema renina-angiotensina y aumente el volumen adentro de los vasos. Causas de que haya menos volumen adentro de los vasos: proteinuria, por ejemplo, en un nefrótico. Entonces pierdo las proteínas que están encargadas de mantener el volumen adentro de los vasos y ese disminuye, y el cuerpo, aunque uno tenga líquido en otras partes, piensa que tenemos poco líquido porque tenemos poco líquido adentro de los vasos sanguíneos, que es nuestro sistema de información al renina-angiotensina.
Esa es una teoría, la del Underfield. Y la del Overfield es un poco más novedosa, como les decía, y se refiere a que la plasmina y el plasminógeno estimulan la reabsorción de sodio a nivel del canal del ENaC. Eso aumenta el volumen extracelular, ¿ya? Produciendo el edema, que nosotros estamos hablando del síndrome edematoso, ¿cierto? El nefrótico aquí es como una causa de edema bastante importante. Entonces, una alteración a nivel de la membrana basal del glomérulo, porfi vayan a ver mi video de glomerulopatía si lo quieren entender un poco mejor, si quieren recordar la estructura del glomérulo, va a generar que el plasminógeno se convierta en plasmina por la uroquinasa renal, ¿ya? Y esa plasmina es capaz de activar la reabsorción de sodio a nivel del ENaC. Si yo tengo más sodio a nivel intracelular, voy a aumentar el volumen intracelular. Entonces esa es otra forma en que el nefrótico nos puede producir edema. No solo mediante la pérdida de proteínas, sino mediante esta teoría del Overfield a través de la plasmina que nos estimula la reabsorción de sodio a través del ENaC, que también es a nivel más bien contorneado distal en el riñón. Entonces esa es como una explicación más renal del síndrome edematoso con sus dos teorías. Ya entendimos la fisiopatología en general del síndrome edematoso. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar clínicamente? El aumento del líquido en el intersticio se va a manifestar mediante un aumento de volumen, básicamente. Si yo tengo una pierna que tiene edema, está más grande, que puede ser local o difuso, ¿ya? Cuando es local, es un fenómeno claramente local, obstructivo, como una trombosis venosa, una compresión desde afuera a un vaso linfático, etc. Y cuando es difuso, vamos a orientar a una causa sistémica, como las que habíamos comentado, daño hepático, crónico, insuficiencia cardíaca. Entonces, sistémico, ¿cómo lo vemos en sistémico? Zonas de declive, extremidad inferior y sacra, y en la carida, ¿ya? Eso, si es que está toda la persona edematosa generalizada, ¿cierto? Se llama anasarca, que es como un sapito, está todo hinchado. Incluso más sistémico podemos tener edema pulmonar agudo, ascitis, derrame pleural, todos los lugares donde se acumula a veces líquido por algún fenómeno. Aquí en una causa sistémica se puede acumular en todas partes. Por ejemplo, el edema pulmonar agudo o el derrame pleural lo podemos ver en una insuficiencia cardíaca. Sobre todo el edema pulmonar agudo en una insuficiencia cardíaca descompensada, porque el corazón está bien cerquita del pulmón. En cuanto a los ojitos hinchados, eso se ve más en causas renales del síndrome edematoso, para que se acuerden. ¿Y cómo vamos a evaluar al paciente con un síndrome edematoso? Primero, en realidad esto es algo para todos los pacientes que se presentan con alguna cosa aguda, es evaluar el estado de gravedad. Ya un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, ver cómo está la hemodinamia, la perfusión. Quizá el paciente tiene todo lo que tiene que estar adentro de los vasos, lo tiene en el pulmón, ¿ya? Entonces hay que ver eso, cómo está la perfusión, porque hay una mala distribución de los volúmenes del cuerpo, ¿ya? Si el paciente está estable, ya podemos pasar a buscar otras cosas y a estudiarlo más, hacer una buena historia, si es que tuvo alguna infección respiratoria, de piel. Por ejemplo, ese tipo de infecciones de estreptococo nos pueden dar las glomerulonefritis postestreptocócica, que nos van a dar más hematuria que nefrótico o que edema, nos va a dar más nefrítico. Vayan a ver el video de glomerulopatía, se lo recomiendo de nuevo. Patología cardíaca, por si tiene insuficiencia cardíaca, patología renal, patología quirúrgica, todas las cosas que uno evalúa en un paciente en su historia, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, el predominio, como les digo, si es matutino, yo pienso que es más renal, si es más tarde de las tardes es más de insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Al examen físico, de nuevo, los signos vitales, como les digo, el estado hemodinámico del paciente, el estado de gravedad es importante porque podemos estar en presencia de una insuficiencia cardíaca aguda.
Yo también tengo un video ya de insuficiencia cardíaca, también les recomiendo que lo vayan a ver. Ahí también explico la fisiopatología de cómo se produce el edema pulmonar agudo. Si está cursando con una anafilaxia, que también se presenta como edema porque aumenta la permeabilidad de los vasos, de los capilares, y todo eso se manifiesta como edema, el angioedema. Eso, el paciente puede tener compromiso en la vía aérea. Siempre el ABC, siempre les va a servir, siempre los va a salvar. El ABC, antes que cualquier cosa, antes de dárselas de Dr. House. Cambios en el peso, porque los aumentos de peso me hablan de edema. Aumentos de peso rápidos, el líquido engorda o más bien aumenta el peso del paciente. Tenga alguna lesión en la piel. El daño hepático crónico se busca con palma hepática, ascitis, circulación colateral, ictericia, todo eso. Y artritis también, que pueden asociarse. Y como les decía, el postestreptocócico nos puede dar más un nefrítico que un nefrótico, y lo podemos ver harto en pediatría, como en alguna manifestación aguda, una hipertensión con hematuria, ¿cierto? Y una orina más inflamatoria nos puede dar. Y en pediatría también el nefrótico, la principal causa va a ser cambios mínimos, y el nefrótico es el que se protagoniza por un síndrome edematoso. Eso en cuanto a las causas pediátricas, que no lo habíamos comentado tanto. No habíamos centrado en la insuficiencia cardíaca y el daño hepático crónico, así que recordemos, ¿cierto? Las causas de cambios mínimos en los niños en caso de nefrótico. Y también súper importante en los niños el edema facial, ya los párpados hinchados. El estudio complementario con orina completa es una buena aproximación inicial en general a estas cosas, buscando proteinuria, ¿cierto? Si tenemos proteinuria ya podemos empezar a hablar de nefrótico. Si tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, ahí empezamos a hablar más de nefrítico, que también podría tener edema, cilindros, que nos hablen de que la orina está inflamada, como se le dice. ¿Ya? El índice de proteína creatininuria, que nos va a ayudar a saltarnos una orina de 24 horas por el apuro. Después podemos pedirle igual una 24 horas, pero podemos medir el Procrea en una muestra aislada de orina para ver cómo están las proteínas. Lo más certero o lo más acertado es la orina 24 horas, pero como les digo. Y el BUN-CREA nos ayuda a ver el compromiso, ¿cierto? Si es que está con una CREA alta y es nueva esa CREA alta, podemos pensar en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vayan a ver mi video de glomerulopatías, por favor. La albúmina, ¿cierto? Porque ahí nos estamos hablando de desnutrición, la función hepática para ver cómo está el tema del daño hepático crónico, que podría explicar menos proteínas, menos presión oncótica. El perfil lipídico nos va a ayudar con el tema del nefrótico. Gases en sangre y electrolitos para ver cómo está tanto en plasma como en orina, de nuevo con una perspectiva desde una causa más renal de nuestro síndrome edematoso. Ese es como el pack de nefro, como CREA, BUN, electrolito. Hemograma, PCR-VHS para ver si el paciente está inflamado, ¿cierto? Eso contrapolarlo con si tuvo alguna historia de infección o si está inflamado por otra causa, qué sé yo. Y eso, pues, espero que se puedan suscribir al canal, que me sigan en Instagram, que les sirva este videito, que vayan a complementarlo por favor con el de glomerulopatías, y nos estaríamos viendo en el próximo video.